Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El video de hoy veremos lo que es la demostración formal. Generalmente los argumentos lógicos son razonamientos resultantes del enunciado de un problema que es posible representar usando notación lógica como una proposición condicional integrada por varias proposiciones simples siempre y cuando se identifiquen claramente las proposiciones simples y los conectores lógicos que unen dichas proposiciones. Por lo general, a la proposición condicional que resulta del planteamiento de un problema se le llama argumento o teorema y tiene la forma P, y ahí tenemos una doble línea con una flecha Q, en donde P y Q son proposiciones compuestas, las proposiciones que integran a P y que están conectadas por operador, ahí tenemos una conjunción, se les llama hipótesis, y a la proposición Q se le llama conclusión. Entonces los teoremas o argumentos representados con notación lógica, producto de un razonamiento, vuelvo a repetir, se pueden demostrar usando el método directo o bien el método por contradicción, que son métodos de demostración deductivos, ambos, dependiendo de la naturaleza del teorema. Algunas veces es más sencilla, ya sea la directa o la contradictoria. Demostración por el método directo, pues supóngase que si P concluye que Q es el teorema resultante del planteamiento de un problema usando para ello notación lógica y que P y Q son todas proposiciones compuestas en las que interviene cualquier número de proposiciones simples que conforman una serie de hipótesis consideradas verdaderas, tautología. Se dice que Q se desprende lógicamente de P y que por lo tanto el teorema de P concluye que Q es verdadero. Sin embargo, también que P concluye que Q puede ser falso si se presenta alguna inconsistencia en la demostración o planteamiento inicial. Entonces, el teorema por demostrar la forma, ahí tenemos varias proposiciones en conjunción que concluyen Q, dice en donde ahí tenemos las preposiciones 1, 2 hasta n, son hipótesis que se consideran verdaderas, ya que son parte del planteamiento del problema, y que Q es la conclusión a la cual se debe de llegar para demostrar la validez del teorema, usando para ello reglas de inferencia o tautologías o equivalencias lógicas y las propias hipótesis del problema. En la demostración se deben de colocar primero las hipótesis seguidas de las proposiciones obtenidas al aplicar las diferentes reglas de inferencia o tautologías o equivalencias lógicas hasta llegar a la conclusión. Todas las líneas de la demostración se deben enumerar con el fin de que no tengamos confusiones en la obtención de nuevas proposiciones que se van a considerar verdaderas, como lo vamos a ver en este ejemplo. Entonces aquí tenemos este ejemplo que en general las demostraciones formales deben de tener este siguiente formato. Las líneas 1 a la n son todas las hipótesis resultantes del enunciado a demostrar y siempre se colocan al principio de la demostración, siempre al principio del 1 hasta la n. Posteriormente vamos a ir colocando las líneas n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque aquí no sabemos nosotros cuántas proposiciones vamos a obtener después de haber usado todas las reglas de inferencia, todas las tautologías o equivalencias lógicas, hasta que la última línea m, pues ya lleguemos a la conclusión Q obtenida. Es por eso de que se desplaza n más 1 hasta llegar hasta m. ¿Cuántos vamos a utilizar? Pues eso depende de las proposiciones que vayamos nosotros a demostrar. Entonces, vamos a ver este siguiente ejemplo que dicen, sean las siguientes proposiciones. Ahí tenemos P trabajo, Q ahorro, R compraré una casa y S podré guardar el coche en mi casa. ¿Sí? A partir de esta información, represéntese el siguiente enunciado en forma de teorema usando notación lógica y llévese a cabo la demostración formal aplicando el método directo. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo que dice, si trabajo o ahorro, entonces compraré una casa.
Si compro una casa, entonces podré guardar el coche en mi casa. Por consiguiente, si no puedo guardar el coche en mi casa, entonces no ahorro. Entonces ahí podemos ver que tenemos una hipótesis y la vamos a ver en el enunciado anterior, en donde cada párrafo separado por punto y seguido es una hipótesis. Por acá nosotros estamos detectando nuestro punto y seguido hasta llegar a una frase como por consiguiente, ¿sí? Que puede ser también por lo tanto o en conclusión. Aquí tenemos nuestro símbolo que hemos visto anteriormente. Ya que después de esta frase toda la información formará parte de la conclusión y la conclusión aquí es Q, ¿de acuerdo? Como el planteamiento se debe representar en la forma P concluye Q, la información que pertenece a cada elemento es como se muestra a continuación. Ahí tenemos P, si trabajo o ahorro, entonces compraré una casa. Punto. Si compro una casa, entonces podré guardar el coche en mi casa. Por consiguiente, si no puedo guardar el coche en mi casa, entonces no ahorro. Bueno, entonces con base a lo anterior, aquí vamos a seguir nosotros trabajando en la separación de nuestras hipótesis. Entonces, tenemos que, como se ve, P puede estar integrada por varias hipótesis, que son estas que están aquí. Cada una de ellas separada por un punto y seguido. El punto lo tenemos por acá. Y para completar el teorema es necesaria su conclusión correspondiente en Q. Entonces aquí nosotros vamos a analizar, ¿sí?, aquí P, y vamos a determinar que primero, con base al punto, tenemos dos hipótesis, ¿sí? Y ese punto representa lo que es la conjunción. Recuerden que se requiere tener varias proposiciones en conjunción para que podamos obtener un valor verdadero, ¿sí? Y por consiguiente esta genere una conclusión. Entonces vamos a ver primero la primera parte de si trabajo o ahorro, entonces compraré una casa, hasta donde está el punto, y vemos que aquí tenemos el sí y el entonces, que luego se ve, ¿sí? Y por acá tenemos el conector O, y vemos que anteriormente habíamos declarado trabajo como P, ahorro como Q y compraré una casa como R. Y ya al reformularlo, pues es precisamente esta notación lógica, pues interpreta que si trabajo o ahorro, entonces compraré una casa. Punto. Tenemos aquí la conjunción. Y ahora vamos a detectar, aquí lo vamos a hacer ahorita al revés, compro una casa que es R, y por acá tenemos guardar, podré guardar el coche en mi casa que es S. Y aquí obviamente luego se ve el sí y el entonces. Entonces esta va a ser una condicional. Si compro una casa, entonces podré guardar el coche en mi casa. Entonces ya se va a generar el por consiguiente, la conclusión, ¿sí?, donde está Q, donde dice si no puedo guardar el coche. Entonces recordemos que poder guardar el coche es la S, pero como dice al principio, si no puedo, pues aquí S está negada, ¿sí? Por acá tenemos el sí, por acá tenemos el entonces, es una condicional, y finalmente dice no ahorro. Y ahorro es lo que es Q, lo podemos ver aquí en el primero, pero como está negado, entonces vamos a poner nosotros la Q negada. Hemos mencionado ya muchas veces lo de las hipótesis, y ya a partir de esta matriz, pues ya vamos a poder nosotros ahora sí empezar a trabajar un poquito más en forma. Y como dice aquí, en el cuadro anterior, P está integrada por dos hipótesis. ¿Se acuerdan que era por el punto que estaba separado? Entonces son dos hipótesis. Y aquí tenemos la primera anotación y aquí tenemos la segunda anotación, y que la Q es la proposición condicional, la conclusión, ¿sí? Si S negada, entonces Q negada. Y ya tomando en cuenta esto, pues el enunciado en forma de teorema es el siguiente, entonces ya quedaría así, ¿de acuerdo?
Acuérdense que una de las cosas importantes que debemos identificar son, pues no confundir lo que son las operaciones, que va dentro de una hipótesis, ¿sí? Aquí tenemos la conjunción, que es precisamente la que nos hace establecer que aquí tengamos nosotros dos hipótesis, ¿sí? Y ya finalmente aquí tenemos el por consiguiente y la conclusión. Entonces así nosotros ya planteamos pues nuestro enunciado, ¿sí? Para que ahora sí podamos pasar a hacer lo siguiente. Ahorita pues ya aquí tenemos pues construida y pues ya simplificado lo que es nuestras hipótesis para llegar a lo que es la conclusión. Pero bueno, vamos a empezar, que dice que lo primero que se coloca es la demostración de las hipótesis, que son estas dos que tenemos acá, por eso está marcado como hipótesis. Entonces, si logran reconocer, aquí tenemos la primera y por acá tenemos la segunda, ya que es la información conocida del problema. Entonces, ya a partir de la línea 3 hasta la 6 es donde nosotros vamos a ir escribiendo, pues ahora sí que ya sea alguna tautología, alguna equivalencia lógica o alguna regla de inferencia, precisamente para irlo reduciendo. En el caso del punto número 3, de la línea número 3, que es la tautología que tenemos nosotros acá, aquí simplemente lo que se hizo fue extraerlo directamente de la lista de tautologías, ¿sí? Para la línea número 4 se aplicó a la información que se encuentra en la línea número 3 la equivalencia lógica y arrojó este resultado. En la línea número 5 se utilizó la información de la línea 4 y de la línea 1, ¿sí? Este sería para la 5, ¿sí? La regla de lo que es inferencia. En la línea número 6, que es la que le sigue, también se usó un silogismo hipotético, ¿sí? Aquí está. Pero ahora fue aplicada la información entre las líneas 5 y 2. Y finalmente se aplicó a la información de la línea 6 la equivalencia lógica para obtener la información. Entonces, vamos a hacerlo ahorita. Muy bien, ahora vamos a apoyarnos de esta tabla que tenemos acá para poder ir explicando paso por paso cómo fue evolucionando precisamente la búsqueda de esta conclusión que está en el número 7, pues que coincide con la Q que nosotros queremos buscar. Y pues lo primero es separar pues las hipótesis, ahí donde tenemos el símbolo de conjunción, donde aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo. Entonces en el paso número 3 simplemente lo que se va a hacer, eso es una adición. Aquí no levántese de nada, simplemente en el paso número 3 le vamos a meter esta adición, que es una tautología. Esto con base a que recordemos de que las hipótesis deben de ser una tautología, o sea, deben de ser verdaderas para que éstas se puedan demostrar, ¿sí? Entonces aquí utilizamos lo que es esta adición, este inciso número A, solamente que vamos a cambiar la doble flecha por pues aquí la flecha de la condicional, y vamos a cambiar la P por la Q y la Q por la P, ¿de acuerdo? Solamente cambiamos P por Q y Q por P y va a quedar así como viene en la línea número 3. Posteriormente, pues nosotros vamos a buscar utilizar la ley conmutativa en la línea número 3, por eso aquí dice 3, esta es la línea de referencia, esta es la ley que se le aplica, y aquí viene la posición de la ley, y aquí viene la columna, por ejemplo aquí dice equivalencia lógica, que es la 18A, entonces vamos a utilizar esta ley conmutativa. Entonces al utilizarla solamente vamos a cambiar la Q por la P, se puede dar cuenta, aquí se cambia este por este y este por este, ¿sí? Y así ya queda nuestra línea número 4. Ahora, para la línea número 5 es importante que se observe que sí se buscó una tendencia de que quedara pues esta expresión aquí en la línea número 4, porque para la línea número 5 vamos a utilizar un silogismo hipotético basado
en el 4 y en el 1. Entonces, si observamos el 4 y el 1 para utilizar el silogismo hipotético que lo tenemos por acá, si se dan cuenta, pues solamente sería cuestión de pues cambiar el orden, pero pues viene siendo lo mismo. Sí, se puede ver claramente cómo pues lo único que cambia sería la parte donde está la disyunción, pero como hace referencia aquí en el silogismo hipotético, vamos a pensar que lo que es esta disyunción, esto que estoy encerrando precisamente aquí, que como pueden ver es lo mismo que es P disyunción con Q, pues vendría siendo lo que es precisamente lo que es la P, ¿sí? Pero aquí el que va primero es el número 4, o sea, es el que va arriba, y el que va abajo, o sea, el número 2, es el que está en la línea número 1. Entonces, como pueden ver, como este y este son iguales, se puede interpretar como si fuera la letra P, ¿sí? La letra P. Entonces, si Q, entonces P, que sería acá, lo voy a anotar por aquí. Si Q, entonces P, aquí en el de abajo, pues va a ser P, entonces R. Entonces ahora sí vamos a poder sacar, pues por lo tanto, ¿sí? Sería Q, entonces R. Q, entonces R, que es precisamente lo que nos queda aquí en la línea número 5. Entonces, ya que tenemos esta línea número 5, vamos a volver a utilizar otro silogismo hipotético, pero ahora entre el 5 y el 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí igual, pues no importa, bueno, sí importa el orden. Obviamente primero va a ser el 5, ¿sí? Este sería pues el número 1 y ya después este sería el número 2. Por eso viene en orden 5, 2, y aplicamos un silogismo hipotético, y si hacemos lo mismo como lo hicimos en la línea número 4, nos va a quedar como si Q, entonces S, ¿sí? Y ya para concluir, pues estamos viendo que ya tenemos aquí Q, entonces S, y bueno, utilizamos una contrapositiva que está precisamente aquí en las proposiciones equivalentes, o en las equivalencias lógicas, que viene siendo lo mismo, la número 23, que aquí está la contrapositiva, que lo único que vamos a hacer es intercambiar, ¿sí? La Q hacia la derecha, pero negándola, y la S hacia la izquierda, negándola, ¿sí? Utilizando la contrapositiva. Es muy importante tener un poco de habilidad para poder observar pues todas las posibles tautologías, reglas de diferencia o equivalencias lógicas que vamos a utilizar precisamente para hacer una demostración, y que al final nos arroja este resultado, que es el número 7, que viene siendo nuestra Q, que tenemos nosotros acá como una conclusión. Pues como les he mencionado, pues las demostraciones directas no precisan de una regla o de un algoritmo en específico para desarrollarlas. Entonces, el procedimiento para demostrar un teorema no es único, sino que depende de cada persona. Y a continuación, pues tenemos otro ejemplo de cómo demostrar el mismo teorema, pero utilizando ya pues otras reglas, otras equivalencias u otras tautologías. Entonces, observamos que aquí las equivalencias lógicas, como es en el caso de la ley de Morgan, para obtener la línea número 5, se aplica a toda la línea o parte de ella. Sin embargo, las reglas de inferencia requieren de una o más líneas completas, ¿sí? Como lo vimos en el caso del silogismo hipotético, de que pues ahí requerimos de 2 líneas para poder hacer lo que es la regla de inferencia, ¿sí? Y bueno, aquí este silogismo hipotético, pues estamos viendo que lo vamos a aplicar ahora en el paso número 3, que pues
se ve muy obvio, ¿verdad? Y bueno, aquí obviamente utiliza lo que es la información de la 1, la información de la 2, y obviamente pues ahí sabemos de que la P o Q o P disyunción Q pues representa pues una sola letra, ¿no? Porque ahí es una operación. Entonces vamos ahora a comprobar de otra manera lo que es este teorema. Y bueno, aquí pues tenemos lo que son las dos hipótesis, y aquí recuerden que aquí esta primera parte es donde hacemos la referencia a las líneas, y por acá tenemos lo que es lo que se va a utilizar. Y bueno, y aquí está la posición. Por ejemplo, tenemos que vamos a utilizar un silogismo hipotético con base a la línea 1 y a la línea 2, ¿sí? Del silogismo hipotético, bueno, lo tenemos por acá, que es la número 13, ¿sí? Solamente hay que aprender a interpretar pues los datos como están compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos una disyunción de P con Q, que ese sería pues lo que es la pura letra P de nuestro silogismo hipotético. La R se cambia por la Q, y vemos que aquí es en ambas, y la S se cambia por la R. Y aquí abajo dice, por lo tanto, si P entonces R, por lo tanto, aquí finalmente va a quedar la disyunción, entonces S, ¿sí? Y así es como tenemos nuestra línea número 3. Ahora, vamos a utilizar la contrapositiva, y aquí se utiliza la contrapositiva en la línea número 3, precisamente para sacar nuestra línea número 4, y aquí lo único que vamos a hacer pues es intercambiar la S que está a la derecha, pasarla hacia la izquierda pero negada, y pasar lo que es esta disyunción de P con Q hacia la derecha, pero está negada, ¿de acuerdo? Y bueno, y así ya obtenemos nuestra línea número 4. Pasamos ahora a obtener la línea número 5, el cual vamos a utilizar el apoyo de la línea número 4 utilizando la ley de Morgan. En este caso va a ser la 22A, que es esta que tenemos por acá, porque si pueden ver, por acá tenemos P unión Q negada, que es esta que está acá, y esto es igual a la negación de P conjunción con negación de Q, que es precisamente lo que se cambia aquí. En este caso, bueno, no se hizo el cambio total, o sea, no siempre tiene que ser el cambio hacia toda la expresión que tenemos aquí. En este caso solamente la utilizamos para lo que es el lado derecho de la condicional, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí lo único que hicimos pues fue precisamente cambiar. Recuerden que estos son equivalencias, y por lo tanto lo pongas ya sea en la línea número 4 o como en la línea número 5, el resultado sigue siendo el mismo. Ahora, para obtener la línea número 6, pues bueno, utilizamos una simplificación, que es esta que tenemos por acá, ¿sí? Pues aquí precisamente lo único que hicimos fue pues meterla, así como lo hicimos anteriormente en la adición, nada más que aquí solamente se cambia la P por la Q negada, y se cambia la Q por la P negada. Se cambian las dos líneas de la flecha por la flecha de la condicional, y bueno, como ya lo dijimos antes, lo que es la Q negada se cambia lo que es por la P. Y ya una vez que tenemos esta lista por medio de la simplificación, ¿sí? Ahora esa línea número 6 le vamos a aplicar la ley conmutativa, precisamente para poder nosotros pues arreglar, ¿sí? Para poder nosotros arreglar pues ya nuestro orden. Vemos que nada más cambiamos la P por la Q negada, las cambiamos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y eso sería todo. Y ya por último, con ayuda de la línea número 5 y la línea número 7, utilizamos lo que es el silogismo hipotético, y como pueden ver, pues precisamente pues nada más sería cosa de determinar de que lo que es la S negada vendría siendo pues la P, Q vendría siendo esta parte de la conjunción que tenemos aquí, ¿sí?
la conjunción de P negada con Q negada sería la Q, y aquí ya la Q negada se convierte en lo que es la R. Y ya finalmente, pues ahora sí que haciéndolo de esta manera informal, que sería anulando este con este, así como anulamos aquí la Q, en el silogismo hipotético queda si P entonces R, aquí nos va a quedar solamente si negación de S, entonces negación de Q, que es lo que tenemos nosotros aquí, que vendría siendo la Q, lo que es la conclusión. Aquí les vuelvo a recordar que lo que fue el uso de la simplificación es totalmente natural porque es una tautología, y como es una tautología podemos disponer de cualquiera de esas que tenemos ahí precisamente para poder nosotros ir y seguir demostrando nuestro teorema. Mientras todo sea verdadero, podemos utilizar tautologías como un comodín precisamente para que podamos nosotros seguir desarrollando este proceso para demostrar el teorema, y que finalmente nos quede lo que es la Q para que quede ya bien comprobado. Pero no nos podemos salir. Una cosa es utilizar las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas. Recuerden que las reglas de inferencia se deben de utilizar dos líneas, ¿sí? Por eso es que todas, como pueden ver, traen dos líneas, ¿sí? Ya en el caso de las equivalencias lógicas, bueno, pues esta se utiliza como en el caso de aquí, que utilizamos la ley de Morgan precisamente para cambiar la estructura, ¿sí? Pero la tautología se usa como un comodín, ¿sí? Siempre y cuando todo siga siendo verdadero, no hay ningún problema, porque así utilicemos la línea número 6 con la línea número 5, si hacemos la comprobación con una tabla de verdad, podemos ver que precisamente las dos pues vienen siendo verdaderas. Ahora lo que es la demostración por contradicción, se dice que el procedimiento de esta demostración por contradicción es semejante al del método directo que acabamos de hacer, con la diferencia de que las líneas iniciales de dicha demostración no son únicamente las hipótesis, sino que además se incluye una línea con la negación de la conclusión. Y se debe de tener presente que el objetivo de la demostración es llegar a una contradicción de la forma, y ahí tenemos precisamente esa forma de que P conjunción con P negada pues es igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a demostrar esta expresión, este teorema, que ya lo hicimos por demostración directa, ahora por la demostración por. Ahora, en la demostración por contradicción del teorema, pues vamos a empezar a desarrollar cada uno de los puntos, empezando pues por la colocación de las dos hipótesis y agregando lo que es la negación de la conclusión, ¿sí? Que bueno, lo que vamos a hacer es que todo esto lo vamos a negar, como viene aquí en la línea número 3. Ahora lo que vamos a ir haciendo es pues ir sacando las distintas variedades que nosotros, estas variedades que vamos a ir sacando nos van a servir para que posteriormente podamos utilizar otro tipo de reglas diferencias para que podamos ya nosotros desarrollar y finalmente poder obtener ese cero que demuestre que nuestro teorema pues efectivamente está correcto. Entonces, aquí vamos a empezar con la línea número 4. Y bueno, vamos a tomar la línea número 3, a la línea número 3 le vamos a aplicar lo que es la variante de la condicional, que viene aquí en el inciso número B, que es de la 24B. Bueno, pues aquí podemos observar que tenemos una propiedad normal, o sea, la vamos a agarrar de la condicional hacia una conjunción, pero si se dan cuenta, en la parte derecha, donde está la conjunción, Q se niega y todo lo que está dentro de la conjunción se niega. Entonces lo que vamos a hacer primero es negar Q a como está aquí, y todo lo que está dentro de esta conjunción lo vamos a volver a negar, pero no importa, porque ya la experiencia nos va diciendo de que esto lo vamos a poder simplificar un poco más. Entonces ya que tenemos esa línea, ahora vamos a la línea número 5, en donde a la línea número 4 le vamos a poner lo que es la doble negación, que la tenemos por acá arriba. Entonces
la doble negación son una de las equivalencias pues más sencillas de utilizar, y lo único que vamos a hacer es anular, pues anular lo que es pues estas dos negaciones que están aquí y estas dos negaciones que están acá, y finalmente va a quedar solamente la S negada conjunción con lo que es la Q. Ahora, aquí hay un caso muy curioso, que se vuelve a utilizar la simplificación dos veces para la misma línea. Como pueden ver, aquí está la línea número 5, en ambas, para las 6 y las 7, donde se utiliza la simplificación en las reglas de inferencia. Aquí lo que sucede es que, como lo vimos anteriormente precisamente en el video de las reglas de inferencia, es que aquí quizá el resultado da P, pero aquí el resultado puede ser P o puede ser Q. ¿Sí? Aquí puede ser cualquiera de los dos, tanto para una conjunción como para una disyunción. Es por eso de que aquí en el paso número 6 y en el paso número 7 desarrollamos lo que es la S negada, y después por acá tenemos lo que es la Q. ¿Sí? Porque ahí se utilizó, o sea, a la línea número 5 se utilizó la simplificación y puede tener dos posibles resultados, ya sea la S negada o la Q. ¿Sale? Ahora sí, para la línea número 8 utilizamos un silogismo hipotético, que lo tenemos nosotros por acá, ¿sí? En donde utilizamos lo que es la número 1, la línea número 1 y la línea número 2, pues es lo mismo como lo hicimos en la demostración anterior, en donde, bueno, aquí simplemente sustituimos, por ejemplo, lo que es esta disyunción de P con Q, que ahora que sería P, la R se cambia por la Q y la S se cambia por la R. Entonces aquí de manera informal pues lo voy a hacer así. Es como si nosotros quitáramos esta R y esta R de nuestro silogismo hipotético. Ya ven que aquí pues esta R, esta Q y esta Q pues de cierta manera como que se omiten, y finalmente queda una si P entonces R. Pues lo mismo hacemos acá con la línea 1 y con la línea 2, y bueno, pues pueden ver que el resultado precisamente es la disyunción de P con Q, entonces S, ¿de acuerdo? Ahora, para la línea número 9, a la línea número 8 le vamos a utilizar la contrapositiva, ¿sí? Aquí estamos utilizando los mismos pasos que en la demostración anterior, quizá porque son los más útiles, pero hay que irlo analizando uno por uno a ver cuál es el que más nos conviene. Entonces, aquí vamos a utilizar la contrapositiva en la línea número 8, en donde, bueno, la S se va a pasar hacia la izquierda pero negada, y lo que es la disyunción de P con Q se va a pasar hacia la derecha pero negada, ¿de acuerdo? Recuerden que la contrapositiva, su formulita la tenemos por acá, que viene siendo una equivalencia lógica. Bueno, acá dice proposiciones equivalentes, pero el término es el mismo. Y ya por acá, en la línea número 10, pues nuevamente vamos a utilizar la ley de Morgan para aplicarla en la número 9, pero recuerden que aquí en la ley de Morgan pues dice de que no se tiene que aplicar precisamente a todo lo que es a todo lo que representa la 9, sino que solamente se va a utilizar pues en esta disyunción, que bueno, utilizando la ley de Morgan, sí, que la ley de Morgan sería lo que es la parte de donde está P disyunción con Q negada, que sería de aquí, y va a ser igual a que a P negada conjunción con Q negada. Y ya tenemos nuestra línea número 10, que se utilizó en la línea número 9 a través de la ley de Morgan. Ahora sí, acá en la línea número 11 vamos a utilizar un modus ponens, pero el modus ponens de las reglas de inferencia, que es que está aquí, apoyándonos de la número 6, de la línea número 6 y la línea número 10, ¿sí? Entonces, esto solamente con el objetivo de que, si se dan cuenta, acá en lo que es el modus ponens, pues prácticamente lo que es la P se anula y solamente queda la Q solita. Y lo mismo va a ser acá. Acá tenemos la S negada, acá la S negada, y tenemos una condicional. Pues se puede decir que esta S se anula y solamente va a quedar pues esta conjunción de P negada con Q negada, ¿sí?
Y nuevamente, ya que tenemos esta línea número 11, nos pasamos a la línea número 12, en donde vamos a utilizar una simplificación, ¿sí? Entonces, en la simplificación, pues precisamente aquí podemos ver que tenemos una conjunción de P con Q, ¿sí? Que al final su resultado es P. Solamente que aquí ahora lo que vamos a hacer es pues agregarle lo que es la negación, porque pues ambas están negadas, entonces se queda tal cual. Entonces aquí podemos decir que si tenemos aquí una P negada, conjunción con Q negada, pues al final viene quedando solamente lo que es la Q negada, ¿sí? Si utilizamos la simplificación, así va a quedar, ¿de acuerdo? Y ya después acá, bueno, vamos a utilizar una conjunción de lo que son las reglas de inferencia, ¿sí? Aquí en la conjunción de las reglas de inferencia, pues es muy claro, al tener dos proposiciones, pues obviamente estas se convierten pues en una conjunción o una multiplicación lógica. Entonces, si tenemos P y tenemos Q, por lo tanto P conjunción con Q. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es utilizar precisamente lo que es la conjunción de lo que es la línea número 7 con la línea número 12, ¿sí? Y ahora sí va a quedar lo que es la Q conjunción con Q negada. Y ya al final, pues bueno, aquí ya es por demás, pero vamos a utilizar lo que es la contradicción, ¿sí? Que es la número 26 de nuestra equivalencia, en donde dice que si tenemos, si tenemos P conjunción con P negada, pues este es igual a 0, y así es como demostramos por contradicción este teorema que acabamos de ver. Sí, es un poquito más largo, quizá un poquito más tedioso, pero aquí lo que importa es que nosotros vayamos practicando para poder ir conociendo las diferentes tautologías, reglas de inferencia y equivalencias lógicas, ¿sí? Y ya con la experiencia podemos ir viendo cuál es la que más nos conviene. Entonces, pues, el llegar a un valor de 0 significa que el teorema es falso, pero como se consideró como verdadera la negación de la conclusión y se colocó en la demostración, realmente lo que se está demostrando es que el teorema es verdadero. En este caso el procedimiento por contradicción resultó más complejo, pero no siempre es así, ya que existen teoremas que son más fáciles de demostrar por contradicción. En la demostración por contradicción del ejemplo no era necesario llegar a la contradicción con la proposición Q, como de hecho ocurrió de Q hacia Q negada, sino que se podría haber llegado a la contradicción de P, de R o de S, y cualquiera de ellas es válida para la demostración del teorema. Aquí es donde yo les digo de que se puede separar o se puede utilizar cualquiera de estos elementos cuando es una conjunción, porque como dice la regla de inferencia, o sea, si tenemos una P conjunción con Q, pues puede ser P o puede ser Q, igualmente para lo que es una disyunción. Entonces, cualquier camino que ustedes puedan utilizar con el que más identifiquen y con el que más tengan experiencia, ahí es donde ustedes lo pueden utilizar. Pero obviamente pues podemos irlo haciendo de manera directa, y si vemos que está un poquito más complicado, se puede hacer de manera contradictoria, pero bueno, aquí como les digo, ya va a depender de cada uno de nosotros el desarrollo que le queramos dar. Pues por mi parte esto es todo. Pues ya con esto terminamos lo que es la lógica proposicional. Para el próximo video ya vamos a ver lo que es la lógica de predicados, y yo espero que con toda esta experiencia que hemos tenido en todos los videos anteriores, pues podamos nosotros tener mejores resultados para los temas que vienen más adelante. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.